Ted. Tres. Ya, Sí. muy buenos días a todos. Entonces vamos a dar inicio al club de revista del Servicio de Reumatología. El propósito del club de revista es tratar de traer artículos que sean de interés de diversos temas y tratar de hacer no solamente la presentación del artículo, sino la discusión de los temas que son interesantes o que puntualmente generan más discusión entre el artículo. Entonces, la discusión va a estar inicialmente dirigida por el doctor Andrés Chavarrega, que es el fellow del servicio, quien va a estar llevándonos a lo largo del artículo. Nos detenemos en los distintos puntos en los que se considere pertinente para hacer la discusión. Entonces, ahora sí podemos arrancar. Perfecto, muchas gracias, doctor Miguel. Entonces es un artículo publicado en Adult Rheumatology. Andrés está muy bajito. Es un artículo publicado en Adult Rheumatology. El artículo, pues los autores ahí pues que subraya son Polemer y Joseph Smollen, pues que aunque Smollen no se dedica tanto a psoriasis, pues es una persona muy importante pues, en el ámbito de la reumatología y es el editor de esta revista en gran parte de los artículos. El artículo se llama el Spirit H2H, es el grupo del estudio del Spirit H2H y esta es una primera versión de un estudio que vamos a ver pues que continúa en el tiempo. Entonces, parte de los objetivos del tratamiento de la artritis psoriásica es llevar al paciente a remisión y muchos de los pacientes, como vamos a ver una gran proporción de la artritis psoriásica, también van a tener actividad en el pie, porque es una enfermedad que cumple Andrés Maduro. porque tiene dominio articular, que tiene dominio articular y tiene dominio de pie. Entonces, se ha tratado con los diferentes bloqueos en las diferentes citoquinas asociados a esta enfermedad, mejorar tanto la piel como la articulación, y es bien conocido el buen efecto, el gran efecto que tienen en el PASI 90 y PASI 100 los medicamentos que bloquean la interleucina 10. Con respecto a la terapia... Andrés, una cosa ahí que es muy importante, y es que hay que tener presente que la artritis reumatoide es una enfermedad proteica que tiene muchas manifestaciones y que las manifestaciones, como se describieron pues clásicamente por Molly Wright, la artritis psoriásica tiene 5 grandes grupos. ¿Cuáles son? Entonces se divide en aquella que es la más rara, que es la artritis multiplicans, que se ve en menos del 5% de los pacientes, en aquella que es oligoarticular de miembros inferiores, en aquella que es similar a artritis reumatoide o simplemente poliarticular, en aquella que tiene compromiso principalmente de columna y la que compromete la interfalángica distal, que cuando se habla solo de compromiso de interfalángica distal también es un evento raro de menos del 5% y usualmente la compromiso interfalángica distal estará acompañada de alguna de las otras. Siempre aclarando que la interfalángica distal en el 90 o 95% de los escenarios tendrá compromiso de la uña, y esto debido a que la entesis da su rama final en el 50% de la uña y en el 50% de la articulación interfalángica. Entonces, digamos que ahí hay una cosa que es muy importante y hay que tener presente, y es que cuando nosotros hablamos de artritis psoriásica, pues los estudios de artritis psoriásica son un poco más complejos que los estudios normales de artritis reumatoide por varios motivos. El primero es porque efectivamente tienen manifestaciones en piel y tienen manifestaciones articulares, y eso puede hacer que solamente la percepción de la enfermedad cambie de forma importante, porque obviamente el componente cutáneo afecta de forma adicional a los pacientes y porque las manifestaciones son muy variopintas y pueden ir desde el compromiso axial hasta los compromisos periféricos. Entonces hay que medir entesitis, hay que medir dactilitis, hay que usar medidas centrales cuando son estudios con énfasis en la parte de compromiso axial, como son los estudios típicos de los estudios de espondiloartritis, como el compromiso en pues, los índices radiográficos en columna. Pero periféricamente entonces hay que usar índices adaptados, que son índices adaptados como el ACR, que eso inicialmente fue descrito para artritis reumatoide, pero pues obviamente tiene que modificarse porque hay algunas articulaciones que no se comprometen típicamente, como la interfalángica distal, entonces se tienen que modificar. Entonces cuando uno termina mirando los estudios de artritis, tiene que tener mucho cuidado en cuáles son los desenlaces que se están mirando, cuáles son las situaciones en las que estamos digamos que evaluando el desempeño de un agente en comparación con el otro, y eso es muy importante. No sé, Sebas, qué opine como en esos desenlaces o en esas mediciones. Yo creo que la parte de mediciones en artritis psoriásica es compleja. Psoriasis, o sea, el solo hecho de tener psoriasis es un compromiso en la calidad de vida del paciente que es casi tan importante como enfermedades catastróficas como malignidad o cáncer. Entonces,
buscar uno un desenlace que nada más se case con la articulación, que nada más se case con la piel, o en esos enlaces o en esos desenlaces compuestos que tenemos al momento, es muy difícil tener uno perfecto. Hemos tenido mejorías, obviamente ACR no es lo ideal, DAS28 no es lo ideal son estos índices que tienen piel, dactilitis, entesitis, pero aún así estos son imperfectos. Incluso hay unos que son muy buenos, que pueden dejar por fuera manifestaciones que no son tan frecuentes como la axial. Y aparte de esto, este artículo tiene una dificultad en cuanto al índice para el desenlace primario, que se comentará más adelante, que creo que hubiera sido un excelente artículo a pesar de cositas que tiene para comentar si no se hubieran metido con ese desenlace primario. Y a veces la discusión de este artículo se puede perder en ese desenlace compuesto que ellos tuvieron como objetivo primario. De acuerdo, entonces pues yo creo que ese va a ser uno de los ejes centrales de la discusión del artículo, y es el desenlace primario que se utilizó, los problemas que vamos a ver, y es el hecho de que está muy claro que el bloqueo de la interleucina 17 es mejor en cuanto al PASI en los pacientes con psoriasis. Entonces este desenlace probablemente esté jalando la articulación. Pero pues lo dejamos para después. El tratamiento entonces... Perdón Andrés, una aclaración de concepto, es que la parte oligoarticular, a diferente de las espóndilo, no se refiere a miembros inferiores. En la artritis psoriásica, la oligoartritis y la poliartritis se definen solamente por el número de articulaciones comprometidas. Entonces la oligoartritis no siempre está en miembros inferiores, puede estar en miembros superiores también. Es cierto la acotación del doctor Carlos Jaime. Con respecto al tratamiento, entonces ahí hablan de medidas no farmacológicas, manejo sintomático. Andrés, duro. Y medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Hablan de DIMARS, aunque tenemos claro que eso lo hemos comentado a través de los diferentes seminarios sobre el uso de DIMARS en enfermedades diferentes, artritis reumatoide, pero aquí simplemente lo vemos como un grupo de medicamentos que va a modificar la enfermedad. Y aquellos pues ahí de pronto lo que vos querés decir que es importante hacer la salvedad es que un DIMAR es un medicamento que modifica la enfermedad, especialmente la artritis reumatoide y la progresión radiográfica. Bien, históricamente se conocen como DIMAR, si es el término como básico para todo un léxico común para hablar, pues en artritis psoriásica no han demostrado claramente que modifiquen la enfermedad. Y la parte pues de DIMARs biológicos y otros inmunomoduladores, ¿cierto? Entonces, digamos que las diferentes vías que se han bloqueado hasta ahora en psoriasis y artritis psoriásica, aparte de los medicamentos convencionales, están las citoquinas como el bloqueo del TNF-alfa, como la interleucina 12-23 y como el receptor 17A, pues como una vía alternativa a la terapia convencional, que usualmente en psoriasis, a diferencia de artritis reumatoide, tiene más fuerza de la evidencia del uso de monoterapia, por ejemplo, con Eso digamos que también es una cosa que es muy importante, porque digamos que en artritis reumatoide está claro que medicamentos biológicos como por ejemplo los anti-TNF no se deben usar en monoterapia, y está relativamente claro que en espondiloartritis no se combinan usualmente con metotrexate porque no tiene un efecto importante para control de la enfermedad. Pero psoriasis queda como en la mitad de los dos, porque en psoriasis tiene un efecto en la piel y psoriasis puede tener un efecto articular, entonces es un poquito distinto ese efecto. Yo no sé de pronto el doctor Carlos Jaime y el doctor Sebastián qué concepto tienen con el uso de metotrexate más biológicos. Yo les digo pues de antemano que a mí no, personalmente me gusta, pues yo no sé si es de pronto que yo ya estoy muy mañoso con artritis reumatoide, pero en psoriasis casi siempre me gusta, si es posible, dejarlo con metotrexate. El profe Carlos Jaime, ¿qué opina? Estoy de acuerdo. Digamos que pues que también metotrexate ha tenido como también cambios pues en el tiempo. Primero era la evidencia muy pobre de que realmente modificaba la enfermedad, pues era más, los artículos que sustentaban eso eran de la década de los 80, entonces, y eran muy pobres, pero realmente hay estudios relativamente recientes donde si hay un impacto, por lo menos si uno quiere mirarlo así, en la progresión, como un desenlace en la artritis psoriásica de la progresión radiográfica. Entonces yo creo que eso se mantiene, y si uno puede tener al paciente metotrexate, pero pues pese a metotrexate no se controla del todo, metotrexate más un biológico pues digamos que tiene un efecto sinérgico en la progresión radiográfica. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Jaime. O sea, el metotrexate incluso lo empezaron como a sacar de artritis psoriásica, y en ese afán de irlo sacando, incluso estudios de biosimilares y estudios de originales demostraron que sí sirve. O sea, esa crítica que antes le teníamos de falta de evidencia en los últimos 2 años, hemos encontrado que hay evidencia de que sirve. No sirve
al nivel de que sirve un biológico, pero sí sirve entonces desde el punto de vista de costo-efectividad, siempre empezar con metotrexate. Lo otro muy interesante es desde el punto de vista de dactilitis. El mes pasado salió un estudio de golimumab diseñado nada más para dactilitis en artritis psoriásica, donde parece ser que esos pacientes que están con metotrexate más golimumab tienen mejores desenlaces desde el punto de vista de dactilitis. Entonces yo creo que es útil. Yo retiraría el metotrexate si el paciente está en una remisión completa y si le está estorbando de alguna forma enzimas hepáticas, intolerancia. De lo contrario, intentaría tener el paciente siempre una dosis estable de metotrexate, así sea baja. Y más porque estamos entrando como en un mundo con las aseguradoras de optimización de pacientes. Entonces están pidiendo que optimicemos pacientes de biológicos y no me gustaría tener que optimizar un biológico después de haber quitado un metotrexate. Me sentiría más seguro y creo que le garantizaría al paciente más remisión si mantengo el metotrexate mientras me pongo a modificarle otras áreas de tratamiento. Entonces ahí en el texto, en lo que sigue, hablan del uso concomitante de adalimumab con metotrexate versus monoterapia, que no tiene la referencia que es la número 8. Es un estudio principalmente de farmacocinética, donde lo que buscaban ver era más bien niveles de metotrexate, y algo que conocemos bien es que el metotrexate aumenta los niveles de adalimumab. Una pregunta que el doctor Arias me dijo que no encontraba, pero fue que lo respondió 2 veces. Farmacodinámico en estudio, realmente, pues, viendo pues la referencia que ellos ponen ahí. Entonces, el objetivo del estudio es determinar si ICSE, que es un monoclonal con alta afinidad por el receptor 17A, es superior a adalimumab, que es un TNF en un desenlace combinado en pacientes que fueran que no hubieran utilizado previamente terapia biológica y que tuvieran artritis psoriásica e inadecuada respuesta a un DMARD convencional. Debían tener, y es muy importante aclararlo, que podían tener DMARD, pero debían estar en una dosis estable, es decir, cuando hablamos de DMARD convencional. Eso es muy importante, pues, y aquí es donde ahorita vamos a hablar del desenlace, pero finalmente entonces, población elegible, pacientes que pacientes que tuvieran artritis psoriásica de al menos 6 meses, que cumplieran los criterios clasificatorios, que tuvieran al menos 3 de 66 con edema o 3 de 68 con sensibles, pues como lo describen ellos, y que tuvieran respuesta a uno o más DMARDs convencionales y que tuvieran al menos 3% o más de área de superficie corporal comprometida por artritis psoriásica, que no tuvieran biológicos previamente ni tuvieran inhibidores. Es como lo más importante. Se hacía pues tamización y se continuaba la dosis estable de DMARD. Perfecto. Los métodos, entonces, en cuanto al diseño del estudio, es un estudio a 52 semanas que estamos viendo la mitad. En esta ocasión nos mostramos la mitad del estudio. Es un fase 2B4 aleatorizado. Andrés, habla por favor más cerquita del micrófono, que es que como se está grabando, si vos hablas lejos o hablas muy rápido, no queda bien grabado. Aleatorizado, cegado al evaluador y paralelo. No, cegado al evaluador, cegado al asesor que hace la evaluación. La pregunta puntual ahí es, porque una cosa es lo que ellos dicen, pero otra cosa es la realidad. ¿Ustedes piensan que ese asesor realmente estuvo ciego? Para nada. De entrada, O sea, la primera cosa es que no queda claro por qué el estudio no se realiza de forma ciega, porque no tenían mayor dificultad. O sea, era simplemente buscar los inyectores y los placebos. Ellos dicen que utilizaban un método de vida real, pero es que no estamos hablando de la vida real, estamos hablando de una comprobación de superioridad de hipótesis. Esto no es un estudio de vida real. Entonces y la explicación no es válida. Y la otra cosa es que hay una razón puntual por la que los asesores podrían, o lo que ellos llaman el asesor, que es el evaluador, podría romper el ciego fácilmente. ¿Cuál es? El PASI, porque la mejoría en el PASI con ICSE es superior a la mejoría. Entonces, claro, apenas usted vea unos pacientes que están con una respuesta cutánea dramática, pues evidentemente va a saber quién está en qué grupo. Entonces, digamos que es una cosa muy importante, y es que usted no puede, pues una cosa es lo que dicen ellos y otra cosa es lo que realmente pasa. Para términos prácticos, este estudio no tuvo ninguna persona ciega, ni siquiera los evaluadores, porque claramente el evaluador tenía, así usted no le diga qué es, tenía unos hallazgos del examen físico que fácilmente le iban a sacar de la situación, y eran unas cosas tan dramáticas como la piel. Entonces el médico, si no quisiera, se daría cuenta.
con algo que se ha visto en ICFE, y es que la velocidad en la cual limpia el paciente o en la cual logra entrar el paciente en pasos muy altos, además de ser superior, es mucho más rápido. Los pacientes logran incluso en una semana lograr pasos muy buenos comparado con, en este caso, Adalimumab, que tiene respuesta un poco más lenta, aunque también logra buenos pasos. Por eso se ha visto pues, en los otros estudios de ICSE en piel, pues, principalmente. Entonces, para evaluar la eficacia de ICSE versus adalimumab en pacientes sin exposición, como había mencionado, tamizaban 28 días y asignaban uno a uno abierto a 52 semanas. Los aleatorizaban y estratificaban por uso de IMARS convencionales para psoriasis moderada grave, aclarando que aquí hay una definición diferente de PASI, y es que normalmente cuando utilizamos PASI en psoriasis grave se habla de 10 o más, ya que hablan de 12, el BSA sí es el que utilizamos, y lo otro que hay falta para hablar de psoriasis es que depende del índice, lo mencionaba el doctor Sebastián al principio, y es que en PASI la calidad de vida, perdón, en psoriasis la calidad de vida es tan importante que el DLQI hace parte de los criterios de gravedad y hace parte de los criterios de tratar al paciente con terapia sistémica, incluso a pesar de que no tengan PASIs tan altos o BSA tan largos, por ejemplo, áreas especiales, compromiso en el cuero cabezudo, donde eso les deteriora la calidad de vida y donde DLQI mayor de 10 es importante tratar. Entonces es muy importante, pues, aquí hablaban de la escala pues, que evaluaba el médico de mayor a 3, hablan del número de visitas que se hacían a la semana 1, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 40 y 52. La asignación entonces se reveló hacia la aleatorización y a los patrocinadores y investigadores pacientes, excepto a lo que hemos dicho pues del asesor, que ya Miguel ya aclaró pues la importancia pues de lo que dice. También nos hablan de a lo cual estaban ciegos el asesor, que ellos hablan ahí del conteo articular, del PASI, del BSA, el LITS, que es un índice que utilizamos en dactilitis, el NAPSI, que es el índice que se utiliza en INTA, pues que es muy importante, y de la evaluación pues puntual del médico. Entonces los participantes pues eran aprobados al tratamiento, como mencionan ahí, hubo dos tipos de dosis que se daban de acuerdo a la gravedad, sobre todo de la piel, ¿cierto? Mencionan que daban una dosis de inicio de 160, dos inyecciones de 80 miligramos, es decir, la ampolla viene de 80 en la semana 0 y de ahí 80 cada 4 semanas, hasta la semana 24 usualmente daban 7 dosis, a menos pues que tuviera criterio de gravedad, en el cual daban 80 cada 2 semanas, por 2 semanas, y después por 12 semanas, cada 4 semanas, a completar 10 dosis en la semana 24. Es decir, pues simplemente es la dosis de inducción diferente. En adalimumab daban lo mismo, cuando era la piel daban entonces la dosis más alta que se utiliza en adalimumab, que es iniciar con 80 cuando la piel estaba más grave, día 0, y después 40 cada 2 semanas. Quisiera preguntarle ahí a los colegas reumatólogos si ellos usualmente en la práctica clínica usan esa dosis de carga 80. Yo personalmente no la uso y confieso que no es algo que yo haga de manera rutinaria. Yo el único escenario, porque los RCT sí son muy consistentes, es en dos escenarios. Uno es la enfermedad inflamatoria intestinal, pues que cuando uno lo ve en el contexto de espondiloartritis, es porque pues, es muy consistente en los RCTs esa dosis de carga, y lo otro es en la uveitis no infecciosa, donde pues, a adalimumab uno daría también una dosis de carga, y los dos RCTs que hay son con esa dosis de carga, pero es porque ahí donde demuestran pues la efectividad, por eso yo la utilizo, pero fuera de esos dos escenarios yo no utilizo dosis de carga. No sé qué piensa Sebastián. Totalmente, o sea, de acuerdo, las únicas situaciones es cuando me ha tocado uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal, o cuando me ha tocado apoyar en formulación para hidradenitis supurativa. Para psoriasis lo pensaría en eritrodermia, pues que esté eritrodérmico. En la experiencia pues que me ha tocado en el grupo que he pertenecido pues de psoriasis, en psoriasis sí dan dosis siempre en piel de inducción las dermatólogas, y en hidradenitis supurativa también es muy consistente, incluso la dosis es aún más alta. Ellos dan 160 y dan 40 semanas, a las entidades 40 semanales, dan 160, 80 y 40 semanales. Entonces sí he visto pues consistentemente, sobre todo en hidradenitis supurativa y cuando la calidad de vida está muy comprometida en pacientes con psoriasis, he visto pues, la inducción, pero por parte de dermatología principalmente.
Bueno, entonces pues ahí está pues la calificación, como lo metieron pues a Clinical Trial, la declaración de Helsinki y los puntos de eficacia. Entonces ellos dicen que ahí evaluaron un punto primario y dos secundarios y utilizaron pues un procedimiento de una prueba de secuenciación jerárquica que se va a presentar pues más adelante. Y ellos tienen una cosa Andrés, muy importante, es que una cosa que no se usa en los estudios, pero que parece que le están pidiendo en algunas partes, es que si los pacientes o el público tuvieron algún grado de compromiso pues, o de participación en el estudio, ellos dicen que no, es una cosa que no se reporta usualmente, pero ellos la reportan. Y no hicieron pues ajustes pues, para las múltiples configuraciones para los personajes. Entonces aquí vamos con la manzana de la discordia, que es el primer punto y es el primer desenlace, que es un desenlace combinado. Entonces, venimos óptico. ¿Cuál es el problema para los estudiantes, para los residentes que están acá? ¿Cuál es el problema con los desenlaces combinados? Profe, ahí el problema es que cuando hay un desenlace combinado, sobre todo cuando son evaluando factores tan diferentes de la enfermedad como en este caso que se está evaluando el PASI, que es la CR50, uno no sabe, en caso de que haya una diferencia significativa, si se atribuye a un beneficio en ambos desenlaces o si hay un beneficio desproporcionado de uno de los dos desenlaces que, por así decirlo, jalona el otro desenlace. Por ejemplo, en este caso no sabemos si un beneficio en el PASI dramático del ixekizumab fue al que se le atribuye la superioridad aisladamente. Por el problema de los desenlaces combinados es que usted en teoría los puede utilizar cuando tiene un tamaño muestral pequeño. Me corregirá cuando se necesita ver como juntar desenlaces, es una opción. ¿Cuál es el problema? Tiene varios problemas. Primero, que los desenlaces todos deben ser igualmente fuertes o duros. Un desenlace duro es un desenlace que sea clínicamente significativo. Y con frecuencia los desenlaces duros ocurren menos frecuentemente que los desenlaces subrogados, que por eso existen. Entonces pueden haber desenlaces subrogados. Y segundo, pues obviamente que el problema de un desenlace compuesto es que a veces tiene veneno el desenlace compuesto. ¿Por qué tiene veneno el desenlace compuesto? Porque en un desenlace compuesto usted puede tener un desenlace que sabe que va a empujar como todo el punto, y al empujar todo el punto lo que usted va a tener es posiblemente una impresión de que tiene un desenlace mucho más fuerte, que es un desenlace compuesto que da positivo, pero en realidad lo que tiene es simplemente un desenlace compuesto. Usted ya sabía cómo le iba a dar, al que usted le añade un desenlace específico que le va a dar ese resultado. Yo no sé, Sebas, ¿qué opina de este desenlace? Pues, aparte de todas esas críticas, se sabía, o sea, por así decirlo, hubiera sido muy raro que ixekizumab no hubiera dado superior a adalimumab en ese desenlace combinado, porque sabemos que el comportamiento del PASI de los inhibidores de interleuquina 17 es muy diferente al de los inhibidores del TNF. Entonces, o sea, se sabía que desde el punto de vista, o sea, se sabía que iba a ser ininterpretable ese desenlace combinado, porque sabemos que la piel va a jalar mucho en ixekizumab. Entonces realmente fue que la parte articular mejoró, o sea, si lo hubieran reportado aparte, hubiera sido mejor, hubiera quedado más bonito y no daría discusión el artículo. Se podría concentrar en otras cosas, pero metieron un desenlace combinado que no está validado tan siquiera. O sea, tenemos múltiples escalas y múltiples mecanismos para intentar valorar psoriasis de una forma global, que son imperfectos, pero que están estandarizados, que están validados, y nos dio por juntar dos cosas que se pueden medir aparte, que no nos estás dando nada más. O sea, esto es un desenlace combinado que yo no sé si se asocia con calidad de vida, probablemente se asocia a la parte cutánea, pero que no tiene peso. Entonces, ¿qué tanto pesa la parte cutánea? Realmente no debieron de haber hecho eso. Queda uno... ¿Qué opinión al respecto sobre el desenlace? Y es que finalmente el objetivo de los ensayos clínicos es poder demostrar que un medicamento o es superior en eficacia o es superior en seguridad, porque finalmente es lo que buscamos con los pacientes. Entonces, en este caso, ellos estaban buscando un desenlace que realmente impactara en los dos ítems, que es la piel y la artritis, pero finalmente estamos enfocándonos en un paciente que queremos mejorarle, es la artritis por psoriasis. Entonces, realmente que hayan combinado el desenlace claramente demuestra que no estaban seguros de que
de que esta molécula sea superior para mejorar el componente articular. Y eso también se ve en los desenlaces secundarios, porque incluso cuando hablan de calidad de vida, cuando vemos los desenlaces del HAC, tampoco hay una mejoría en calidad de vida con respecto a cómo denota el paciente su calidad de vida de acuerdo a la artritis, sino que realmente la mejoría en su calidad de vida se ve asociada a la mejoría en la piel. Entonces, de pronto, si ellos se hubieran arriesgado a buscar una mejoría en el ACR, un ACR 70 aislado, o crear un ACR 50 que fuera superior con respecto al adalimumab, si realmente hubiera visto, o que en los desenlaces de seguridad se viera que realmente esta nueva molécula es mejor porque tiene menos compromiso infeccioso o otros compromisos alrededor de la seguridad. Entonces, pues realmente es un estudio que simplemente muestra que es igual a la adalimumab y no tiene ningún beneficio adicional, al menos no claro en los resultados. Más que hay otros problemas muy graves. El primero es que el estudios de seguridad son muy difíciles de hacer porque los desenlaces de seguridad son raros. Entonces, incluso hay una editorial muy antigua pues, de JAMA como de los 90 que dice si todo está bien, nada está mal. ¿Qué quiere decir? Que un ensayo clínico raramente están hechos para evaluar seguridad, y de hecho casi siempre los datos de seguridad vienen de registros grandes. Entonces eso, por un lado, es difícil lograr estos desenlaces porque les tocaría gastar un curso de plata y normalmente no lo hacen. Lo segundo es que llama la atención los desenlaces que no son los desenlaces usuales que se utilizan. Andrés, ¿por qué cree que estos no sean desenlaces usuales que se utilizan? Pero ¿cuál, pues, estos dos por qué no son usuales? Porque el desenlace que ellos escogieron es un desenlace inusual para los estudios clínicos. Es ACR 50, creo que ya lo mencionamos, y es por el hecho que primero no evalúa interfalágica distal. No, pero porque el desenlace es un desenlace inusual comparado con estudios clínicos usuales de psoriasis del plasmológico. No sé. Entonces, una de las explicaciones para eso es que estamos hablando de un estudio 3B. Recuerden que los estudios de fase 3 son estudios de aprobación pivotal. Y por lo tanto, y es común que veamos en los estudios de aprobación pivotal, vemos desenlaces que son, digamos que, entre comillas, muy débiles para el clínico y para el paciente, como una CDR20, que uno dice que no tiene ninguna implicación hoy en día con los resultados, pero que es lo mínimo que se necesita para mostrar superioridad con respecto al placebo. Y al tener ese desenlace y esa superioridad con respecto al placebo, entonces ahí le dicen, usted tiene un medicamento que de verdad funciona, se aprueba. Como esto es un desenlace 3B, de los desenlaces pueden cambiar, ellos intentan utilizar un desenlace distinto que sea significativo, pero claramente lo que ellos hacen es que usted ya más o menos sabe ellos cómo tenían planeado hacer su intervención, por una razón muy sencilla, porque ellos evalúan no inferioridad en el desenlace secundario y articular y evalúan superioridad en el desenlace de piel. O sea, ya de entrada te están diciendo, yo considero que mi medicamento va a tener un desenlace superior en piel y que eso va a tirar el desenlace combinado. No sé, profe Carlos, ¿qué opina de esas cosas? No, yo creo que es un desenlace pues claramente arbitrario, pues ellos o les iba a dar por un lado o por el otro, pues entonces no, yo creo que ya desde el diseño uno ya empieza como a tener mala espina, pues porque es un estudio de etiqueta abierta, que también es lo otro. Ya se mencionó lo del asesor que no estaba sesgado, entonces no estoy, pues no, creo que la validez externa independiente del resultado ya desde los métodos ya uno lo deja pensando. Muy bien, Andrés, digamos. Entonces, este desenlace, pues que ya hemos mencionado los problemas que tiene, ellos hicieron un primer post-corte a la semana 24, que es el actual artículo que estamos en revisión, ¿cierto? Entonces, después de la semana 24, pararon pues y corrieron unos análisis, ellos encontraron unas inconsistencias, eran algunos pacientes que tenían PASI 0, pero compromiso por área de superficie corporal mayor al 3% en 9 pacientes. En esos pacientes ellos hicieron un ajuste, y es que para que el paciente tuviera PASI 100 en ese escenario debería tener el PASI 0 y un BSA de 0 para que hubiera correspondencia con eso a la semana 24. Los desenlaces secundarios mayores, entonces aquí uno nota lo que ustedes dicen, y es que ellos de entrada le metieron veneno al estudio, y es que le metieron superioridad al combinado, pero en el que ellos sabían que podía fallar le dieron una inferioridad.
y en el otro que ellos sabían que era superior, en el PASI 100, volvieron a hablar de superioridad. Entonces el desenlace secundario con ICSE era ver si era no inferior al adalimumab a la semana 24 en la proporción de pacientes que cumplía ACR50. Y el otro secundario es el del PASI 100, que es lo mismo, pero superior a la semana 24. Además de eso, pues evaluaron la proporción de pacientes que tenían mayor de 70 o mayor de 20 o mayor de 70 en el ACR, mayor de 75 o mayor de 90 en el PASI, mejoría de las uñas, mejoría en el NAPSI pues, y en la mínima actividad pues, descrita en ellos, mejoría en la calidad de vida que ellos aquí utilizaron HACD como índice de calidad de vida, donde hablan pues de el cambio mínimo mayor al punto 35, que es muy importante. Lo otro que ellos evaluaron diferentes índices que se utilizan pues en TESITIS, el SPARC y el LEADS, que son dos índices que se utilizan, y hablaban pues de resolución de dactilitis cuando el LEADS era 0, que es muy importante también mencionarlo, y hablan del NAPSI y del MSP, ¿cierto? Hicieron además análisis post-op pues, del DAPSAS y del PASDAS, y determinaron pues en esos análisis que se consideraba baja actividad o remisión. ¿Qué claro que son los estudios post-op? Sí, esos son los análisis post-op. Simplemente para recordar que todo análisis que se haga post-op no estaba planillado inicialmente dentro del plan de análisis, entonces un poquito de más problemas metodológicos. Miguel, ¿vos no crees que hubiera sido interesante que hubiera metido más bien un MDA desde el principio en vez de ese desenlace compuesto que se inventaron? Sí, yo pienso que un MDA es un desenlace duro y digamos que el TICOPA es hacia donde trataría uno de llevar a todos los pacientes. Yo pienso que un MDA, pues que MDA debería estar en los desenlaces primarios y más cuando este es un artículo que lo que quiere, pues que se pueda dar el lujo de cambiar esos desenlaces, y más si uno le tiene fe al medicamento, pues si uno le tiene fe al medicamento y lo quiere poner. Capaz que evidentemente lo que miente no es la estadística, como decía el doctor Eduardo Misler, como dice el doctor Eduardo Misler, lo que miente es la pregunta, pues uno siempre pregunta también nada que la respuesta le favorezca. Nadie, pues uno digamos que el estudio lo tiene que analizar con claridad y decir las cosas buenas y las cosas malas, pero seamos sinceros, nadie le mete $30 millones a un estudio porque le salga mal, pues si hay laboratorios que lo han hecho, pero últimamente no trata de que le mete $30 millones a un estudio para no tirárselo por los netos, entonces eso siempre va a ir amarrado a lo que ellos quieran, pero hoy en día el desenlace ideal debería ser un mínimo del 16. Entonces ahí determinaron los post-op además un DAPSA menor de 4, el DAPSA menor de 4 como remisión y el DAPSA menor de 14 como baja actividad, PASDA menor a 3,2 y PASDA menor a 1,9 y mínima actividad que cumpliera pues los 7 de 7 y nada más. En cuanto a la seguridad, pues lo usual que evalúan en seguridad simplemente efectos adversos donde incluían infección, síntomas de reacciones en el sitio de inyección, citopenias, hepáticas, infección, enfermedad cerebrovascular, compromiso pulmonar, nada más. No sé si quiera de pronto aportar, aprovechemos a Mafe para aportarlo de la parte estadística, pues lo del análisis estadístico a las 24 semanas con respecto a la autorización pues y el día cero y los procedimientos pues. Antes de eso hay una cosa que hay que mencionar y es que digamos que se ha vuelto relativamente común en los estudios de reumatología los desenlaces multidesenlaces o el desenlace jerárquico, que es cuando usted prueba una hipótesis, después tiene ya prediseñado la segunda hipótesis y ya tiene diseñada después la tercera hipótesis. Esa es una cosa que se ha vuelto muy común en todos los estudios. Yo quisiera preguntarle a los colegas reumatólogos que están, ellos qué opinan de ese tipo de desenlaces, cuál es su opinión. Y obviamente pues a la doctora Mafe, que es epidemióloga. Sebastián. Yo creo que ya el doctor Carlos Jaime, doctor, profe. A mí me parece que el problema es que depende, pues yo creo que es una estrategia, pero digamos que eso siempre es como previendo que no van a lograr el desenlace primario lo que se hace, porque realmente pues como esto es un RCT y ellos inicialmente pues en el título dejaban ver que fuera como de eficacia, pues yo haría análisis realmente de eficacia de ese desenlace primario. Creo que los otros pues uno les vale que fueron como prediseñados o pensados pues y no fueron según la marcha de los resultados, pero realmente yo creo que es como tratando de caer en río revuelto, pues porque para buscar que alguno de los desenlaces que tenían planeados les diera.
Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que en algo muy bien diseñado, esos desenlaces jerárquicos sirven para ahorrar dinero y ahorrar costos, sobre todo cuando las enfermedades son poco frecuentes, ejemplo vasculitis. Si yo tengo algo muy bien diseñado con una población que es difícil de reclutar y que es difícil de encontrar, pues por así le saco el máximo jugo a la inversión. Primero muestro una cosa, después muestro la otra y está todo planeado. Pero como dice el doctor, en un estudio como estos, pues en este estudio queda como la sensación de, pues tiré ese primer desenlace y después empecé a buscar otras cosas porque tengo el afán de demostrar que soy competencia para un inhibidor del TNF porque mi otra competencia de mi grupo de mecanismo de acción ya lo ha demostrado. Pues ahí uno lo que tiene que tener claro es que cuando usted calcula un tamaño de muestra, lo calcula para el desenlace primario. O sea, usted no calcula un tamaño de muestra para los otros desenlaces. Entonces, toda la parte estadística que usted construye con poder, el error y demás que puede tener ese ensayo clínico está calculado para el desenlace primario, ¿cierto? Entonces, desde esa parte, pues, los otros desenlaces, si bien podrían ser válidos, pues hay que tener en cuenta que toda la parte estadística no se calculó para ello. O sea, uno puede hacer unos ajustes, pero no necesariamente en muchos estudios lo hace. Y lo otro es que si usted tiene un alfa de 2 colas, su alfa debería ser 0.025, no 0.05. Eso es como un error muy común, pero igual creo que la P estadísticamente les dio el valor de P, les dio por debajo de 0.025 en todos, si no estoy mal. Entonces, ahí hay una cosa, les comento pues para los que de pronto estén escuchando este club de revista, que no estén familiarizados con los nombres de las personas. La doctora María Fernanda es la epidemióloga que nos acompaña siempre en estos clubes de revista. Y la otra cosa es que hay que hacer una diferencia entre unos análisis post-hoc y unos estudios a priori. Pues digamos que a priori usted planea los estudios, pero el problema o la característica que tiene el desenlace jerárquico es que usted tiene por definición que dejar unas reglas ya establecidas, en el cual si un desenlace le da, procede a hacer el segundo desenlace en esa lista jerárquica, y de tal manera que en el momento en el que uno de los desenlaces no le dé, usted debe suspender inmediatamente el análisis jerárquico. Entonces, digamos que lo que dice Sebastián es verdad. Usted lo hace para tratar de evitar, para tratar de no tener que gastarse $40 millones cada que quiere responder una pregunta, sino tratar de responder 4 o 5 preguntas al tiempo. Y digamos que ellos evolutivamente fueron la respuesta a los análisis post-hoc o los análisis del Quadris, que es lo que dice el profe Carlos Jaime, que es lo que uno le choca tanto, que es cuando los estudios empiezan a la loca a sacar resultados como les tratar de que algo les cuadre. ¿Qué es lo más importante en un desenlace combinado? Que efectivamente se adhieran a su recomendación y que una vez el desenlace primario no les dé, no sigan de ahí para abajo. Si a ellos les dan los estudios, pues pueden hacer su análisis, pero se tiene que tener claro lo que dice Marco, que la muestra está calculada para el desenlace primario y que se debe tener en cuenta eso. Y obviamente eso aplica también para los de seguridad, que ningún estudio tiene muestra calculada para seguridad. Perfecto, entonces ellos hicieron pues esa parte jerárquica donde evaluaban primero el desenlace primario y de acuerdo a, de manera preestablecida, si el desenlace primario les daba, evaluaban el segundo, el segundo fue secundario, el segundo y el tercero pues puntualmente. Ya Mafe habló pues de lo de la P, las 2 colas, el intervalo del 95%. Ahí es muy importante mencionar que la no inferioridad en ACR50 debía tener al menos una diferencia de menos 12%, pues es más o menos lo que se ha visto pues que puede variar. Ellos cuidaban que pero no es que debían tener una diferencia, sino que el límite inferior no debía pasar del menos 12%. Es menor a menos 12% para que sean inferiores a sabiendas que el más o menos el margen de adalimumab es el desenlace 50%. Y es muy importante en los estudios de no inferioridad cuando dicen de dónde sale el valor que ellos definen, porque a veces lo definen arbitrariamente. Entonces es una cosa buena acá. Ellos explican claramente de dónde se sacaron el límite de no inferioridad para ese desenlace. Es lo que ha dicho pues la EMA y la FDA y proviene de los estudios previos pues, de anti-TNF. En cuanto pues a la eficacia, la calidad de vida y las otras variables, ellos evaluaron además pues terapia concomitante con otros DMARDs, que el compromiso fuera moderado a grave en cuanto al compromiso en piel, y consideraban pues las fallas al tratamiento y aquellos que no quisieran que se perdieran pues de la norma.
También evaluaron variables continuas en cuanto a variables continuas en cuanto al uso concomitante de DIMARS, de la enfermedad moderada grave, y del número de visitas y de las covariables y el tratamiento basado en visitas. Además hicieron pues un análisis descriptivo de la seguridad del paciente y aquellos que habían recibido al menos una dosis entraban pues en los resultados. Entonces hay alguien hablando en el chat. Ya. Los participantes, entonces 648 pacientes fueron tamizados, 566 pacientes aleatorizados desde el 24 de agosto de 2017 al 24 de mayo de 2018, 283 a adalimumab y 283 a ICSE, 269, o sea, el 95% de los pacientes aleatorizados a ADA y 262, el 93% de los aleatorizados a ICSE completaron el estudio a 24 semanas. Y ahí nos guían a la figura número 1. En la figura número 1 pues simplemente muestran cómo se hizo la aleatorización que acabamos de mencionar. Aquellos que descontinuaron la terapia por eventos adversos, por desviaciones del protocolo, por pérdida o por pérdida de la eficacia o por no eficacia en cada una de las ramas y el número de pacientes, que muestran pues las pérdidas que ya habíamos mencionado. Me voy entonces a continuar entonces las características de los pacientes de la tabla 1, donde se ve que la edad es similar, la proporción de hombres y mujeres. ¿Y usted qué opina de esa parte? De la proporción de hombres y mujeres. Usualmente la psoriasis es una enfermedad que... Más básico. Señor, más básico. Eso se llama mal diseño de tablas. Que solo deberían poner hombres. Algo que usted tenga pues alguna situación pues en especial, hermafroditos, alguna cosa pues que sea muy rara. Si no son mujeres, son hombres, y si no son hombres, son mujeres. Con uno solo de ellos debería bastar. El índice de masa corporal, que es muy importante en psoriasis, porque psoriasis se asocia mucho a enfermedad cardiovascular. La duración de los síntomas desde el diagnóstico, digamos que en cuanto al balanceo de la tabla, uno ve que realmente hay un poquitico de diferencia, pero no es mucho en cuanto a las articulaciones como sensibles. La escala visual análoga es bastante similar, el hack tipo es bastante similar, los reactantes de fase aguda fueron similares, lo mismo que el Spark, el Ley, el PASDAS y el DAPSAS, y realmente lo que uno ve es que había un poquitico más de fase, pero una cosa mínima en uno de los grupos. Realmente me pareció pues que la tabla estaba bien balanceada para ambos grupos. Hay una cosa que es importante, y es que el hack day normalmente es una de las mediciones más fáciles de usted que aproximarse a la calidad de vida, y es universal en los estudios de reuma. Se supone que un cambio de 0.6 ya es un cambio significativo, o al menos pues en los estudios tradicionales de artritis reumatoide. Y un cambio de 1.2 es un cambio dramático, o sea, cuando usted un Hatki le mejora o le empeora de 1.2, casi que usted puede decir que le cambia la vida a esa persona. Y el problema ahí es que estas personas tenían un deterioro importante de la calidad de vida, tenían Hatki de 1.2, 1.3. O sea, los pacientes, que son desenlaces que uno no lo lee mucho, pero que sí son importantes, los pacientes tenían deteriorada su calidad de vida, se sentían mal, estaban limitados. Entonces esto es una típica tabla de un grupo de psoriasis donde uno ve la importancia del sobrepeso en este grupo de pacientes, el balanceo en cuanto a la edad y el balanceo en cuanto a hombre y mujer y la edad de los pacientes, que es típica de psoriasis. Anotando que era un grupo de pacientes bastante enfermos, con PASIS que realmente, si pueden ver el porcentaje de pacientes que tenía mayor del 12, que era el que ellos evaluaban, no era tan alto, que es una de las cosas que ellos hablan ahí en el estudio, que no había pacientes con tanto compromiso en piel. Algo pues que... ¿Y usted qué espera para pacientes con artritis psoriásica? Normalmente los pacientes con artritis psoriásica tienen compromiso en piel, pero el compromiso en piel no es tan grave. Eso es una característica de los pacientes con artritis psoriásica. No sé si eso responde a la pregunta. Los pacientes normalmente son pacientes que, como muestra ahí la tabla, eran pacientes que estaban enfermos de la psoriasis antes del compromiso articular, que es una cosa que también es esperable en esa enfermedad. Y lo que se dice, que el compromiso de la psoriasis tiende a ser psoriasis inversa o psoriasis de cuero cabelludo y manifestaciones no tan extensas. Entonces, la otra cosa que cabe preguntarse es si ese exceso de efectividad en piel en nuestro día a día es tan necesario. No sé qué opinan. El exceso de efectividad en piel, o sea, esa superioridad en piel, si es tan necesaria. En un grupo de pacientes como que nosotros vemos artritis psoriásica donde es invertida,
donde incluso el deterioro en la calidad de vida no es tan importante, porque parte de lo que ocurre en psoriasis en calidad de vida es que el paciente teme o no le gusta que le vean las lesiones y esto no es tanto, probablemente el impacto en el PASI no sea tan importante para nosotros, sino que sea más importante el dominio articular, que es lo que nosotros muchas veces buscamos. Y de hecho muchos de estos pacientes se mejoran muy rápido de la piel y la articulación todavía les queda faltando, y ahí es cuando uno los toma porque saca muchas veces el artículo inferior. Entonces a veces la piel no es tan importante en el dominio y queda faltando siempre algo en el dominio articular, y por eso tiene que dar una terapia dual en este grupo de pacientes. Porque esa pregunta es difícil de responder, pero digamos que en los pacientes con artritis psoriásica usualmente la piel no es un componente tan grave, usualmente, y cada paciente habrá que tomar una decisión caso por caso. El profe Carlos Jaime, ¿qué nos quería contar? No, que de pronto pues también es un ambiente muy controlado, porque cuando pues en algún momento cuando yo estaba en el Pablo con Javier Márquez, que participó en el diseño de los criterios CASPAR, y uno trataba de hacer NAPSI, eso es técnicamente imposible. Eso es dividir la uña en 4 cuadrantes y buscar como 7 u 8 cambios en cada cuadrante. O sea, que es un ambiente muy controlado. Uno a veces pues desenlaces como el MDA, el PAS, el encuentro articular, pero el NAPSI en la vida real es casi imposible de hacer. Perfecto. Entonces, en cuanto a eficacia, vamos a la tabla 2, entonces están todos los desenlaces. Desenlace entonces a la semana 24, vuelvo y lo aclaro porque es la primera parte del estudio. El desenlace principal, donde hablamos de ACR20 y PASI 100, se cumplió en 102 de los 283 pacientes con ICSE, que da un porcentaje de 36%, con un intervalo entre 30 y 40%. Digamos que lo importante ahí, porque realmente los desenlaces son muy parecidos en todos, pero lo importante ahí son las diferencias, que realmente lo que importa. 0.1%, mínimo 0.5%, máximo. Claro, eso es lo que el doctor Donado, que es el epidemiólogo que nos dio a todos epidemiología en el Pablo, los que estuvimos por allá, nos dice, pues, que uno le dicen 8.1, pero el estimado puntual no es tan importante como el estimado de 25%, no sé más qué tiene. Sí, Maf está haciendo cara de que se aprueba el comentario. Entonces, la P es 0.030. Y miren la P, pero la P usted sí la tiene que evaluar porque es importante, pero es importante que usted mire el intervalo. Entonces, el intervalo le da 3.9, por ejemplo, el de ACR50 pues, le da menos 4.3 hasta 12.1% de diferencia en alcanzar ese desenlace. Pero la cruza, pero no cruza el límite de no inferioridad que ellos habían dicho que era menos 12. Entonces, la otra cosa es eso, porque es que digamos que uno dice, bueno, una diferencia de 8.1% alcanzarán, de los pacientes alcanzarán el desenlace combinado ACR50 casi 100, en el mejor de los casos hasta un 15% más de los pacientes, pero en el peor de los escenarios el 0.5, entonces uno siempre tiene que mirar esos desenlaces con cuidado, más interpretando el rango del intervalo, porque no es tan simple como decir el desenlace puntual. Claro, y uno ahí ve que hay pacientes que realmente la diferencia fue casi cero entre ambos, porque es del 0.5, y hubo pacientes realmente con una mejoría del 15%. Ya evalúan el ACR50, que también les dio pues el valor que Miguel ya había dicho. La diferencia realmente fue 3.9%, es decir, es por lo menos muy inferior el PASI 100, donde ya se sabe y es muy obvio que iba a ser superior el grupo de pacientes de ICSE versus adalimumab. Con respecto a los desenlaces secundarios, ahí ya está lo del MDA, ¿cierto? Donde muestran diferencia de 12.4%, donde está muy baja actividad 7,1%, donde está el DAPSA mejora 4,8,5%, donde... Esos desenlaces son desenlaces duros, que son los que está hablando Sebastián. Que uno dice, bueno, de pronto ese desenlace sí me interesa, de pronto logró un 20% más de pacientes con el compromiso mínimo de la enfermedad, en el mejor de los casos, o 4.3. La pregunta es, ¿vale la pena, si por ese desenlace vale la pena considerar un cambio en el tratamiento? Ok, perfecto. Lo mismo para DAPSAS. Realmente ya los demás, sí, la diferencia no fue tanta, ¿cierto? 1.4, 9 con y para el PASDAS cercano a la remisión, y ACR20 y 70 realmente fue no inferior en todos esos curvos, incluido lo que sí es muy llamativo, por ejemplo, lo de PAR, ¿cierto? Que sí hubo, aunque no era de superioridad, sí hubo numéricamente en mejoría en cuanto a las tesis, lo mismo que en el ley,
que son dominios que a veces son difíciles de tratar y que en este momento... Pero esa superioridad también es susceptible a interpretación, porque por ejemplo el ley tiene un desenlace de menos 6.4 a 15.7 con un estimado puntual de 4.6%, o sea, puede ser mejor y puede ser peor, por eso uno dice que no es como concluyente su aspecto. Lo de PASI 75 y 90 es algo ya bien demostrado en ellos, y también el bloqueo de interleucina 17 está relativamente claro que la mejoría en uñas respecto al TNF ya está demostrado, aunque aquí lo mismo que acabo de aclarar Miguel sobre menos 1,8 hasta 18, pero en uñas y en partes especiales el bloqueo de antiinterleucina 17 tiene un poder adicional, y eso sí se ha demostrado a través de los estudios comparados, pues, aunque no hay cabeza a cabeza, sí se ha demostrado mejores resultados en el escenario. Y algo muy importante, lo de calidad de vida, ¿cierto? Que aquí están el HACD y el DLQI, ¿cierto? Donde en el DLQI, que es uno de los que más se utiliza en psoriasis, y hay mejoría en calidad de vida de 9.5%, que la doctora Diana al principio estaba hablando o mencionaba sobre la diferencia, y que probablemente parte de lo que jala el DLQI no necesariamente sea la articulación, sino que sea el dominio de la piel. Pero digamos que sí hay diferencia en calidad de vida, pero que en teoría, pero no hay. Andrés, ahí, o profe, ¿se acuerda que la vez pasada usted me había preguntado cuándo se interpretaba el intervalo de confianza, por la unidad o por el cero? Sí, Esta es una diferencia. Entonces, como es una diferencia, las diferencias se interpretan cuando pasa por el cero. Pues, o sea, no son significativas cuando pasan por el cero. A diferencia, que valga la redundancia, del RR, pues de todo lo que son razones, que era lo que habíamos visto la vez pasada, que era un hazard rate de lo que estábamos viendo la vez pasada. Esto, como es una diferencia, pues la interpretación es teniendo en cuenta el 0, no el 1. O sea, que por ejemplo en el caso del LQI, okay, porque no cruza por el 0, sino que está por encima de 1, en cuanto al LQI. Sí. Y la tele dio pues ahí a la cola. Pues, sí, pero... Más cerquita sería la de 0.5. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es lo que decía Miguel, que no es solamente pues esa parte, sino también el límite de inferioridad que ellos establecen del 12%. ¿Cierto? Son esas dos cosas lo que uno tiene que tener en cuenta. Era para ACR, por lo que entendí. O para todos los desenlaces. El desenlace no inferioridad para la ACR. Lo que uno tiene que tener en cuenta es el intervalo de confianza, qué tan amplio, qué tan estrecho es y qué tan significativo es clínicamente, porque usted está hablando de un cabeza a cabeza de dos intervenciones. Entonces, como usted le está diciendo, en el mejor de los casos, logra ese, pues, o afecta ese LQI en un 17.7, mejor de los casos, una mejoría de un 20%, casi más, pero el peor de los casos es 1.4%. Entonces, esa relación de los intervalos de confianza con la significancia clínica es lo que se tiene que correlacionar. ¿Para qué? Simplemente porque es que si a mí me dijeran, por ejemplo, que un DLQI se alcanza entre un 20 y un 25%, y eso es calidad de vida para el paciente, yo personalmente diría, estoy en presencia de una cosa que le mejora al paciente, porque al paciente no le interesa saber si tiene entesitis, dactilitis, si está con nada, le interesa sentirse bien, verse bien y poder tener una calidad de vida normal, que es lo que nos decía Sebastián. Pero lo importante es ese intervalo, esos rangos, no solamente que sean significativos, porque obviamente la P nos dice que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, pero obviamente que además de eso, ese rango de confianza, que ese rango en el que se mide el intervalo de confianza, qué tan significativo termina siendo para nuestra práctica clínica. Perfecto. De ahí nos vamos entonces a la figura 2, donde nos muestran pues en esas curvas los desenlaces que ya habíamos mencionado. Entonces en la curva está el porcentaje de pacientes con ACR y PASI 100. Andrés, Durito. Sí, y PASI 100, las diferencias entre ambos. Antes de que se me olvide, cortesía de la casa, te vamos a hacer una espirometría cuando termine el club de revista. Gracias, sí señor. 36 versus 28, pues que los habíamos mencionado, donde ellos ponen ahí pues que hay diferencia estadística en cuanto al desenlace combinado que ya habíamos mencionado. En cuanto al SR eso es pura maña, Cuando claro. usted quiere mostrar una tendencia, usted muestra las gráficas, porque la gráfica le deja al lector la impresión de que hay una clara diferencia. Entonces, eso es lo que usted está haciendo ahí, es maña. De hecho, tanto es así la maña que usted utiliza
el desenlace combinado y utiliza eso para que le quede muy claro la gráfica y para que la gráfica muestre que hay una diferencia y para que el lector se quede con la impresión que hay una diferencia. Pero si usted ya le explicó en una tabla, pues no tiene sentido volver a explicar una gráfica adicional. Definitivamente, bueno, y ahí muestran, simplemente quería demostrar que es eso, ACR50 igual y el PASI 100, y muestran la significancia, pues la diferencia en porcentaje en cuanto a la tabla 2A. Y en cuanto a la tabla 3, pues es los desenlaces secundarios que ya también habíamos mencionado en la tabla y en los cuales hay diferencia, pues que también se ve la diferencia y el punto de vista estadístico en cuanto a cada uno de los desenlaces mencionados. Yo creo que con eso ya hemos mencionado pues como los desenlaces importantes y todo alrededor de esto y las diferencias incluso en calidad de vida. Ya seguiría en cuanto a seguridad, los eventos adversos en cada uno de los dos, que los evaluaron pues en leve, moderado o grave, y la necesidad de descontinuar la terapia. Y está la tabla 3, donde se muestra pues diferencia en cuanto, pues, muestran inicialmente los días de exposición, y los eventos adversos leves, moderados a graves en cada una de las dos ramas, totalmente son bastante similares. Fueron más frecuentes los eventos adversos graves en el grupo de adalimumab, no hubo muertos, se descontinuaron casi el doble, aunque por porcentajes básicos, pero casi el doble de los pacientes con adalimumab. Las infecciones fueron bastante parecidas, aclarando que la cándida fue más frecuente, algo que se ha visto en el tiempo con el bloqueo de la interleucina 17. Los sitios de inyección fueron más frecuentes. Los sitios de inyección fue más frecuente la complicación asociada pues a el ICSE comparado con adalimumab, y no hubo anafilaxia. Citopenias hubo un poco más en el grupo de adalimumab, y eventos cardiovasculares realmente fueron parecidos, lo mismo que depresión. Hubo, eso sí, más malignidad asociada a adalimumab, pero ellos lo atribuyeron a algo pues ya conocido de la enfermedad y que fue difícil realmente la atribución. Y algo que ellos querían ver era el porcentaje de desarrollo pues de enfermedad inflamatoria intestinal, algo que ha tenido pues ciertos comentarios a través del bloqueo de antiinterleucina 17 y el hecho de que no protege en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal, y realmente el número de pacientes que se presentó fue muy bajo. Uno para colitis ulcerativa y uno para enfermedades crónicas. Ahí menciona pues las dificultades para atribuir la causalidad. No, yo nada, porque como patrón no comité externo y no fueron capaces eso lo ganaron sentada. O sea, cualquier parecido con la comisión de acusaciones del Senado, que no sirve para nada, es mera coincidencia. Les dijeron, por favor, díganos si es enfermedad inflamatoria intestinal o no. No son capaces, pero les estamos pagando por eso, ¿no? La verdad no. Pero sí es importante tener claro que este es un estudio con un número muy limitado de pacientes, y ya aparecieron 2 casos de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? Pues por lo menos se menciona eso. ¿Y por qué le recuerdo yo eso? Porque yo no sé el profe Carlos Jaime qué opina, pero cuando salieron los estudios iniciales de biológicos de PNF, en los estudios no producían tuberculosis, o no sé, profe, me acuerdo en ese momento que el que le tocó esa época, ¿qué opina de eso? Realmente el problema cuando uno analiza, por ejemplo, tuberculosis y biológicos, es como el paso del tiempo y el tipo de biológico. Entonces, digamos que inicialmente sí había una alta tasa, por ejemplo, con infliximab, pero es obviamente por el bloqueo, pues... pero cuando en los estudios pivotales no apareció, sí, o sea, con los eso fue en los estudios de seguimiento, y cuando aparecieron anti-TNFs, al parecer había muy pocos casos, pero ya después, cuando ya se sedimentaba en el tiempo y había estudios postmercadeo, ahí sí, pero realmente no, los primeros casos de tuberculosis y anti-TNF eran más reportes de casos, pero no estaban en los pivotales pues iniciales. Entonces hay una cosa muy importante, y es que si usted tiene en un estudio de estos, se le empiezan a salir eventos adversos de este tipo, así le dijeron, no, es que son 1 o 2, recordar que es que eventos tan adversos graves, tan serios como la TB en los anti-TNF, no se describió sino hasta que ya salieron a postmercadeo. Entonces siempre así, yo sé que lo que tú dices, Andrés, es verdad que son muy poquitos, pero siempre hay que tenerlos. Y digamos que con interleucina 17 hay otro problema muy grave que está por definirse, y es que no sabemos si el bloqueo de la interleuquina 17 solamente, o de todas las variables de interleuquina 17 son importantes y tienen el mismo comportamiento. Y eso no es el punto de esta revisión, pero si las personas que estén interesadas en el tema tendrán que tener claro que cuando salgan mecanismos de acción distintos al bloqueo único y puntual de la 17A,
habrá que tener mucho cuidado y los datos de seguridad no podrán extrapolarse. O no sé, Sebas, ¿qué opina de ese concepto? El problema va a ser eso, seguridad. Por ejemplo, nombres propios, Brodalumab. Nunca pudo hacer el brinco artritis psoriásica. ¿Por qué? Por la alerta de depresión, suicidios, alteraciones psiquiátricas. Entonces, eso va a ser una dificultad grande porque nosotros no vamos a poder tratar los inhibidores de interleuquina 17 como grupo, sino como, por así decirlo, un nombre grande y ya ir a ver exactamente qué es lo que está bloqueando cada uno para uno ir a buscar y intentar hablar de efectos adversos. Y nuevamente sí puede que sea el azar, pero uno le llama la atención que en un estudio que no está diseñado para encontrar esas complicaciones ya haya por ahí esa dificultad de que hay pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo quiero pues simplemente mostrarles este articulito, ¿cierto? Que es, no sé si ahí lo están viendo, que vale la pena entonces en algún momento revisar. Es un estudio, es una revisión de 21 estudios donde ven la relación entre el bloqueo de, en este caso puntual CEPU, espondilitis anquilosante y la presentación. Andrés Duro. Y la emergencia o la presentación de enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí ellos dicen que fue poco común, ¿cierto? Pero pues por eso digamos que no le di tanta importancia al estudio, pero de acuerdo en que si en un estudio llega a haber un evento adverso, quiere decir que probablemente eso va a ser muy significativo. Pero por ejemplo, que es hasta ahora lo que hay de evidencia, es un artículo interesante sobre la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes. Andrés Duro. La incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosantes tratados con uno de los bloqueadores de secukinumab. Finalmente les resumo, pues, pero vale la pena revisarlo a profundidad, y es que ellos no vieron mayor presencia, pero digamos que eso todavía está sobre la mesa y existen muchas dudas sobre la protección o en otros casos que realmente lo produzca, que algunos dicen que es más que no protege, que realmente lo produzca, pero está pues eso puesto sobre la mesa, ese escenario y ese comentario y esa duda respecto a la calidad y ese medicamento. Entonces, ahí vamos a entrar señor. No, que les pido excusas porque sí puedo copiarnos hasta este momento. Mis hijos tienen una tarea pendiente. Saludos a todos y gracias. Gracias, profe. El héroe de mapa, como le tocó a uno, le encarta. Entonces se despide con la GEM. La GEM es el jefe del programa de Ariana, es el profesor del programa y el profe, muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. La otra cosa, para hacer breve pues, la discusión, es que digamos que hay un problema, y es que cuando los laboratorios también han sacado diferentes diseños, y pues Sebas me dirá, pero pues yo creo que todos nos acordamos de unos diseños que se han hecho de otras moléculas en las cuales no se comparan cabeza a cabeza, sino que se compara una intervención, placebo y otra intervención, y se trata de decir que esas son cabeza a cabeza, pues que realmente no es un cabeza a cabeza propio. Y eso pues a veces uno le deja una idea de que es un cabeza a cabeza, pero no es realmente la comparación. Entonces es un estudio cabeza a cabeza. ¿Cuál es el problema? Que claramente ellos dicen que ellos están tratando de adaptarse a la vida real porque lo están haciendo sin estar cegados, y uno dice pues, hijos, pues, pero es que esa no es una excusa. O sea, este estudio se podría haber hecho perfectamente de forma ciega, y podía haberse diseñado, y uno lo critica es porque los desenlaces no son malos, y a pesar del desenlace combinado le fue bien en desenlaces duros, mostró que era igual y que tiene una mejor utilidad en piel, o sea, mostró algunas cosas que son interesantes del medicamento. Uno no, pues yo no sé Sebas qué opine, pero yo no creo que no vaya a cambiar toda su práctica con esto, pero lo deja uno tranquilo con los datos de secukinumab, de que se puede defender con el componente articular que lo llegara uno a necesitar. Sí, de acuerdo, o sea, da tranquilidad, pero fue una oportunidad perdida. Fue una oportunidad perdida por todas las críticas que desvían la discusión y que le baja el valor. O sea, tienes una molécula que ya tiene una competencia en esta área importante que se llama secukinumab, que está sacando estudios doble ciegos, aleatorizados cabeza a cabeza, y tú sales con un estudio abierto, con un desenlace compuesto que no está validado, donde, o sea, si este estudio lo hubieran diseñado en el 2010, yo te entiendo que no hay un MDA, yo te entiendo que no hay experiencia con DAPSA, yo entiendo todo eso. Pero un estudio que empezó en el 2017 a reclutar pacientes es un estudio que viene desde el 2015. Desde el 2015 ya estamos empezando a hablar de desenlaces compuestos, para uno decir que vas a juntar simplemente respuesta CR y PASI.
empieza como a perder validez muchas cosas a los ojos de uno. Incluso, aunque lo que encontré es muy bueno, realmente qué tan válido va a ser eso y todas las otras críticas que tiene el estudio. Si desde el punto de vista comercial me llega la otra molécula con un estudio doble ciego aleatorizado que me está utilizando lo que tenemos estandarizado, tu estudio perdió valor. Es verdad. Cerraron ellos mismos pues con el diseño del estudio. Yo sí creo. Es que este también es el primer diseño, pues entonces el primero siempre es un poquito más tímido, pero sí, se podía haber hecho, pues ya metiéndole toda la plata, se podía haber pulido un poquito más la parte del diseño del estudio. Más, o sea, y más que ya en la reumatología estamos, o sea, ya por fin hemos tenido estudios cabeza a cabeza, adalimumab versus abatacept en artritis reumatoide, los cabeza a cabeza adalimumab versus certolizumab, los inhibidores JAK. Entonces ya nosotros nos acostumbramos, por así decirlo, a tener cabezas a cabeza, ya probamos eso de que pueden existir los cabeza a cabeza, está corriendo cabeza a cabeza doble ciego adalimumab secukinumab, y también aprendimos a que usted no me tiene que demostrar que es muy superior. O sea, yo necesito opciones de manejo. Artritis psoriásica en este momento está como estaba artritis reumatoide hace una década, que ya están empezando a aparecer otras opciones, otras moléculas. Lo único que existen no son los inhibidores del TNF, están empezando a coger fuerza otras opciones porque Apremilast no pegó muy duro, abatacept tiene unos desenlaces aceptables, pero tampoco es que sean muy buenos desde el punto de vista cutáneo. Tofacitinib, el estudio que tiene sus cuestiones. Entonces yo no necesito que no puede, o sea, uno entiende la cautela para proteger la molécula, pero ya la reumatología no está a favor de esas cautelas, porque por ejemplo el Accelerate, adalimumab versus certolizumab en artritis reumatoide, no dio superior certolizumab, fue no inferior, pero listo, obtuvimos evidencia. Ya con eso sabemos que no tenemos que hacer lavados o periodos de lavados cuando va a cambiar de un anti-TNF a otro. Sabemos que los efectos adversos son similares, que no hay alertas de seguridad. Entonces pudimos haber aprendido mucho más si hubieran sido un poquito más, pues si hubieran pegado a hacer lo que está haciendo su competencia. Quedan ellos como si fueran demasiado tímidos. Sí, yo creo que un poquito tímidos, quedaron un poquito tímidos en comparación. Y la van a empezar porque el estudio da para más. Y la otra cosa pues es que uno también tiene que tener claro que no se dejar meter los dedos a la boca, porque por ejemplo le dicen a usted que la fortaleza es que es una cosa de vida real. No, realmente no es una fortaleza, porque usted cuando hace cuando ciega es porque quiere mostrar darle calidad estadística, no quiere hacer una vida real. Porque es que son dos estudios completamente distintos. O sea, si bien vida real son estudios que han cogido mucha fuerza, son muy importantes, pues uno no hace un estudio de vida real así. O sea, esto no es un diseño de vida real. Usted estaba controlando a los pacientes, usted los estaba citando, usted estaba pendiente. Eso en ningún motivo se va a convertir en vida real. Pues es como combinar peras con manzanas. Pues, la mejor forma de saber que no es vida real es la cantidad de desenlaces que se midieron. Vida real que no tiene tiempo para hacer eso y comer esas cosas. Y la otra cosa que ellos dicen es que ellos también le dicen que hablan del asesor ciego, pues que le sirve, pero si usted ya sabe de entrada que un asesor ciego pues no va a poder estar ciego, pues todo lo que usted dice del ciego se puede ir para el carajo, porque no sirve nada. Y ellos lo dicen ahí en la discusión, pero si usted ya de entrada sabe que tiene un problema y que va a tener un problema y que eso va a ser un problema, entonces para que hace las cosas de la manera que tiene el problema. Entonces, si usted ya hay una cosa que usted no puede prever, pero si usted mete en su diseño de estudio algo que usted sabe que va a ser un problema desde el momento en que lo diseña, pues sabe lo que le va a pasar, que le van a criticar. Entonces son, digamos, que esas sorpresas de diseño las que uno dice no se debieron haber pasado. Yo creo que Sebas, ¿vos qué opinas en conclusión de este estudio? En conclusión, decir que, o sea, la conclusión que ellos sacaron, la conclusión que ellos anunciaron no me acuerdo si fue hace regular del año pasado, de que secukinumab era superior a adalimumab, es muy poco estudio para decir tantas cosas. ¿Qué nos dice este estudio para mí? Inhibir la interleuquina 17 va a ser mejor desde el punto de vista cutáneo, y nuevamente vamos viendo que desde el punto de vista articular ixekizumab o los inhibidores de la interleuquina 17 no parecen ser superiores a los inhibidores del TNF. Lo que sí nos va dando es opciones, o sea, ixekizumab se va perfilando como una molécula que también vamos a tener dentro de nuestro armamentario terapéutico para irla utilizando en artritis psoriásica,
como una opción en pacientes con un gran compromiso cutáneo, sin esperar a que sea superior desde el punto de vista articular. Obviamente hay pacientes a los cuales la vía del TNF no va a ser la vía principal para bloquear y ixekizumab puede ser una opción. Incluso hay cohortes de ixekizumab en pacientes que han perdido efectividad a secukinumab. Entonces yo creo que es valioso. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí, y los datos y los resultados, como dice María Fernanda, toca cogerlos con lupa y con pinzas. Yo creo que se resume muy bien todo, pues digamos que no cambia la conducta clínica usual, nos da una herramienta más, nos muestra que en la articulación se sostiene pues, y digamos que mantiene su territorio y no se deja, pues, y no se deja minorar con los anti-TNF, y que en el subtipo de pacientes que de pronto tengan un compromiso de piel muy extenso o que tengan un compromiso de piel de pronto que sea refractario, usted quisiera darle, aunque el diseño del estudio no es ese, usted podría pensar como una opción adicional. Entonces, no, digamos que el propósito del club de revistas es comentar descarnadamente un estudio, las cosas buenas, las cosas malas, pues obviamente es un esfuerzo que es muy válido y que añade cosas para el conocimiento y para la práctica diaria, pero pues uno dice, habiendo gastado tanto tiempo y habiéndole metido tanta plata, ¿no? Se pudiera haber corregido un par de otras cositas que hubieran hecho que el estudio quedara en mejor posición. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revista del día de hoy. No nos resta sino pues al doctor Sebastián que nos está acompañando en esta primera oportunidad, pues invitarlo a que siempre esté con nosotros, porque sus opiniones pues, nos dan más pluralidad y nos dan más conocimiento y más puntos de vista. Al doctor Andrés Carrega, muchas gracias por la presentación, y a todos ustedes pues muchas gracias por asistir, por la persistencia, porque sabemos que el club de revista está un poquito largo, pero eso es lo bueno es que no es un club de revista donde una persona presente y que los demás se queden callados, sino ya con otras personas adicionales que se pueda dar una discusión que enriquece como desde todos los puntos de vista. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Y muchas gracias, Andrés, por la presentación. Muchas gracias, doctor Sebastián, y muchas gracias, doctor Miguel. Y lo que hay que hacer es pedirle, por favor, a la doctora Susana, la esposa del doctor Andrés, que le diga a los gatos que no se le roben el micrófono a Andrés, porque se lo roban y se lo llevan muy lejos, entonces para que no esté tan lejos el micrófono. Miguel, literalmente estoy acostado encima del computador. Y por eso es que no se escuchaba bien.